En un enfrentamiento épico que dejó a más de uno con la boca abierta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, protagonizó un momento histórico en el que humilló públicamente a la opositora Claudia Ortiz, quien, en medio de una rueda de prensa, acusó al mandatario de mentir sobre diversos temas cruciales de su gestión. El resultado fue una respuesta fulminante que dejó a todos los presentes en shock. Todo comenzó cuando Claudia Ortiz, líder del Partido de la Esperanza y feroz crítica de Bukele, acusó al presidente de ser mentiroso y de falsear la información respecto a sus políticas de seguridad y economía. Durante una intervención en la que cuestionaba la efectividad de la guerra contra las pandillas y las recientes reformas económicas, Ortiz alegó que Bukele no estaba siendo transparente con la población salvadoreña. El presidente ha mentido al pueblo, no hay transparencia en sus proyectos. Su gobierno está lleno de promesas incumplidas y cifras manipuladas, expresó Claudia Ortiz con firmeza, mientras los periodistas presentes tomaban notas. Parecía un ataque directo que, de haber tenido éxito, habría comprometido aún más la imagen de Bukele, ya bastante polarizada entre seguidores y detractores. Sin embargo, Nayib Bukele no se quedó de brazos cruzados. Apenas escuchó la acusación de mentiroso, el mandatario respondió de inmediato, con esa característica mezcla de desdén y humor ácido que lo ha caracterizado en muchas de sus interacciones públicas. Es curioso escuchar a alguien como Claudia Ortiz llamándome mentiroso, comenzó Bukele, mirando directamente a las cámaras. Quizás ella se olvida de que su propio partido ha estado viviendo en una burbuja de mentiras durante años. Yo no tengo que mentirle al pueblo. A diferencia de otros, mis palabras tienen respaldo y resultados. El presidente continuó con una serie de cifras y hechos que demostraron lo contrario a lo que Ortiz había mencionado. En cuestión de segundos, comenzó a desmantelar sus acusaciones, mencionando los índices de criminalidad que han disminuido desde la implementación del Plan Control Territorial, la mejora en las finanzas públicas, y el creciente interés de inversionistas internacionales en El Salvador. Cada punto fue acompañado de datos precisos y visualizaciones claras que dejaron a la oposición sin palabras. La respuesta final de Bukele fue lapidaria: si no puedes manejar los hechos, mejor no juegues con ellos. Claudia Ortiz, visiblemente descolocada por la rapidez y contundencia de la respuesta de Bukele, trató de replicar, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Los periodistas presentes comenzaron a cuestionarla sobre los datos que el presidente había presentado, y pronto se hizo evidente que la crítica a Bukele no estaba bien fundamentada. Ortiz quedó en una situación incómoda, mientras la audiencia reía y Bukele sonreía con tranquilidad. El presidente aprovechó el momento para aprovecharse de la situación, y con una sonrisa burlona dijo: «Lo siento, Claudia, pero ya no es 2019. El Salvador ha cambiado, y si no te has dado cuenta, esa es la realidad. Nadie te va a creer si sigues hablando de fantasías». El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron en apoyo a Bukele, con miles de seguidores aplaudiendo su capacidad para manejar la situación con astucia y humor. En cuestión de horas, los hashtags #Bukele calla mentira Ortiz y #La verdad no se puede ocultar se hicieron tendencia en El Salvador, y la imagen de Claudia Ortiz sufrió un golpe significativo. Por su parte, los opositores de Bukele no tardaron en salir a defender a Ortiz, pero el daño ya estaba hecho. Los datos de Bukele, su habilidad para comunicar y su capacidad para contrarrestar ataques de manera tan contundente, dejaron claro que la batalla política entre estos dos personajes tenía un ganador claro ese día: Nayib Bukele. En resumen, lo que comenzó como un intento de desacreditar al presidente terminó en una humillación pública para Claudia Ortiz, quien pasó de ser la valiente crítica a ser vista como una opositora sin argumentos ante el pueblo salvadoreño. Un día épico para Bukele. Las repercusiones tras la contundente respuesta de Bukele. El impacto de la humillación pública de Claudia Ortiz por parte de Nayib Bukele no tardó en reflejarse en el panorama político de El Salvador. La oposición rápidamente comenzó a reaccionar, pero las redes sociales jugaron un papel clave en dar vuelta a la situación.
Bukele calla a mentir a Ortiz y la verdad no se puede ocultar dominaron el debate en plataformas como Twitter, Facebook e incluso en TikTok, donde jóvenes salvadoreños comenzaron a compartir memes y videos que resaltaban lo absurdo de las acusaciones de Ortiz y la brillante defensa de Bukele. El desplome de Claudia Ortiz en las redes. A medida que las reacciones se multiplicaban, la popularidad de Claudia Ortiz sufrió un golpe significativo. Las críticas comenzaron a inundar su perfil en redes sociales y muchos de sus seguidores en el Partido de la Esperanza empezaron a cuestionar si sus argumentos realmente tenían fundamento. Lo más curioso fue cómo la base de apoyo de la oposición se dividió. Algunos usuarios se sintieron defraudados por la falta de preparación y coherencia en el discurso de Ortiz, mientras que otros intentaron justificarla, pero no lograron evadir el hecho de que las cifras presentadas por Bukele eran claras y difíciles de refutar. Muchos críticos de Bukele empezaron a darse cuenta de que, en realidad, el mandatario salvadoreño había dado un golpe estratégico al evidenciar los debates sin bases de Ortiz, dejándola en una posición incómoda tanto en el ámbito político como en el digital. Bucle de reacciones en el Congreso y la oposición. El Congreso salvadoreño no fue ajeno a este hecho. Diputados de la oposición, principalmente aquellos de Partido de la Esperanza y otras agrupaciones críticas, intentaron levantar la voz en defensa de Claudia Ortiz, pero el ambiente era tenso. La mayoría de las intervenciones en las que apoyaban a Ortiz fueron fácilmente desmentidas por datos oficiales que Bukele había compartido en su intervención. El propio Congreso comenzó a recibir críticas por no mantener un discurso sólido en cuanto a los problemas que la oposición de Bukele había señalado. El desgaste interno dentro de las filas opositoras empezó a ser evidente, mientras algunos diputados se vieron obligados a pedir disculpas por las acusaciones sin pruebas claras contra el presidente. El impacto en la imagen internacional de Bukele. A nivel internacional, la estrategia de Bukele fue igualmente destacada. Los medios internacionales rápidamente recogieron el enfrentamiento entre el presidente y la opositora, y la gran mayoría de ellos señalaron la habilidad de Bukele para manejar este tipo de confrontaciones de manera inteligente. El New York Times y BBC publicaron análisis sobre cómo Bukele había logrado usar un simple ataque verbal para desestabilizar a la oposición de una manera eficaz. Expertos políticos de Centroamérica elogiaron la resiliencia de Bukele frente a las críticas, destacando su carisma y su capacidad para dominar los medios y las plataformas digitales, lo que lo convierte en una figura con gran poder de comunicación. En contraste, Claudia Ortiz pasó a ser vista como una política en declive, con una credibilidad dañada a nivel internacional y dentro de su propio país. Algunos analistas especularon que este enfrentamiento podría afectar las posibilidades de la oposición en futuras elecciones, dado que la poca preparación y estrategia de su figura más visible había quedado en evidencia. ¿Qué viene ahora para Bukele y Ortiz? Para Nayib Bukele, este enfrentamiento con Claudia Ortiz podría representar una victoria táctica en su ya consolidada estrategia de desmantelar a la oposición. Con su capacidad para mover las fichas de manera efectiva en medios y redes sociales, Bukele sigue consolidándose como un líder con gran control sobre el discurso público. Por otro lado, para Claudia Ortiz, el desafío es mucho más complejo. Tras el revés público, su posición dentro de la oposición podría estar seriamente comprometida. Los próximos pasos de Ortiz deberán ser más estratégicos si no quiere perder aún más terreno, tanto a nivel político como dentro de sus propios seguidores. En el futuro cercano, podría enfrentarse a una crisis de liderazgo si no logra recuperar el respeto perdido tras este incidente. En resumen, la humillación de Claudia Ortiz por parte de Nayib Bukele no solo marcó un punto de inflexión en esta confrontación, sino que también refleja un cambio en el panorama político salvadoreño. Las victorias mediáticas son una parte esencial de la política moderna y Bukele demostró, una vez más, su habilidad para dominar la narrativa. Mientras tanto, la oposición deberá reconsiderar su estrategia si realmente desea tener éxito en los próximos años. El futuro político de El Salvador sigue abierto, pero, por ahora, Nayib Bukele ha dejado una huella profunda y difícil de borrar en la memoria política del país.
Trofeo Puño Cerrado. El impacto final y el futuro de Bukele y Ortiz. Después del enfrentamiento entre Nayib Bukele y Claudia Ortiz, las repercusiones se sintieron por largo tiempo. El presidente de El Salvador no solo ganó una batalla política, sino que también reforzó su imagen como un líder astuto capaz de contrarrestar ataques de manera rápida y efectiva, utilizando sus propias estrategias mediáticas para ganarse el respaldo popular. La victoria de Bukele en las redes sociales. Una vez más, Bukele demostró el enorme poder de las redes sociales en la política moderna. Su habilidad para conectar con su base a través de Twitter, Instagram y TikTok se consolidó aún más. Los memes, las publicaciones de apoyo y los comentarios a favor de su respuesta dejaron claro que el presidente salvadoreño tiene una fuerza imparable en el campo de la comunicación, mientras que la oposición se vio superada en su capacidad de responder con contundencia. El uso de datos concretos y respuestas directas durante la confrontación mostró que Bukele está preparado para cualquier ataque y que tiene los mecanismos necesarios para desmantelar las críticas. Cada uno de sus seguidores parecía sentirse parte del éxito en este enfrentamiento, lo que le permitió mantener el apoyo popular y consolidar su base de poder. Claudia Ortiz, un golpe difícil de recuperar. Para Claudia Ortiz, la situación fue mucho más complicada. La opositora quedó desbordada por la rapidez y la precisión de la respuesta de Bukele, y su imagen sufrió un daño considerable. En la política, los errores públicos pueden tener consecuencias fatales, y Ortiz tuvo que enfrentarse a la realidad de que, a pesar de sus esfuerzos, su ataque no fue bien estructurado, y la falta de argumentos sólidos dejó en evidencia la debilidad de su posición. Si bien algunos sectores de la oposición intentaron restarle importancia a la derrota de Ortiz, en privado muchos se dieron cuenta de que este incidente había marcado una fractura significativa en el discurso opositor. A partir de ese momento, la crítica hacia Bukele no fue suficiente, y la oposición se vio obligada a reflexionar sobre cómo mejorar sus estrategias si querían desafiar a un presidente que ha demostrado ser un maestro del juego político. El futuro de la política en El Salvador. Este enfrentamiento no solo influyó en la imagen de Claudia Ortiz o en la popularidad de Nayib Bukele, sino que también reveló un nuevo paradigma en la política salvadoreña. Los líderes de la oposición ahora saben que para desafiar a Bukele, deben estar mucho más preparados, tanto en términos de datos como en estrategia comunicacional. El Salvador está en una encrucijada política y aunque Bukele sigue siendo el líder indiscutido por ahora, la oposición necesita reinventarse para recuperar terreno. Sin embargo, con las próximas elecciones en el horizonte, las preguntas que todos se hacen son claras. ¿Puede la oposición superar este revés y presentar una alternativa real? ¿Será posible que el estilo de Bukele siga siendo dominante en los próximos años? Solo el tiempo dirá si el presidente continuará en la cúspide o si surgirán nuevas voces que desafíen su hegemonía política. Para Nayib Bukele, sin embargo, el futuro parece prometedor. Con su estrategia bien definida, apoyo popular y capacidad para manejar las críticas, ha demostrado ser uno de los líderes más resilientes de la región. En conclusión, lo que parecía ser una simple disputa política entre un presidente y una opositora terminó convirtiéndose en una lección de poder comunicacional y estrategia política que dejó claro que Nayib Bukele no solo gobierna El Salvador, sino que domina el juego político.